Vamos a comenzar anotando los datos personales del paciente, en donde se debe incluir su profesión o hobbies para conocer posibles factores etiológicos que puedan repercutir en su estado de salud, además de preguntarle por el dolor más grande que ha tenido para tener una referencia en la escala EVA. Al examinar el macetero superficial, se palpa de manera planar perpendicular a la dirección de las fibras desde su origen hacia su inserción, con una presión de 1 kg en busca de dolor e hipertrofia. En caso de dolor, se le pide al paciente que indique cuánto le duele en la escala EVA. El músculo temporal tiene 3 fibras. Estas también se deben palpar de manera planar, con una presión de 1 kg perpendicular a las fibras. Y para ubicarlas se debe considerar sus relaciones anatómicas. Las verticales se palpan sobre el arco cigomático anterior al ATM. Las fibras medias del temporal u oblicuas se van a palpar sobre el ATM con una presión de 1 kg de manera perpendicular a las fibras. Las fibras posteriores son horizontales y se van a palpar sobre el pabellón auricular. Palpar el arco cigomático y pedirle al paciente que realice una apertura máxima para que se mueva el proceso coronoides y se palpe ahí el tendón con una presión de 0,5 kg. El overbit es la medida vertical entre dos líneas que se trazan paralelo a los bordes incisales de los incisivos superiores e inferiores. Marcamos con un plumón y medimos con una sonda milimetrada. El overjet se debe poner la sonda de manera horizontal en contacto con la cara vestibular inferior. Aquí se le pide al paciente que haga una apertura máxima, se mide y se le suma el overbit. Aquí el profesional intenta abrir con fuerza 1 o 2 milímetros más. Se mide y se le suma el overbit. Se traza una línea coincidente con MIC y se le pide al paciente que realice una lateralidad derecha. Se mide la distancia que se ha desplazado la marca respecto a la línea media. Le pedimos al paciente que realice lo mismo hacia el lado izquierdo y medimos. Se traza una línea vertical que pase por ambos primeros molares, se le pide al paciente que protruya, se mide la distancia entre estas dos líneas y se le suma el overjet. Se pide al paciente que realice una apertura mandibular y se observa si hay desplazamiento respecto a la línea media en apertura y cierre. En la desviación el desplazamiento regresa a la línea media en apertura máxima, mientras que en la deflexión el desplazamiento no se corrige y se incrementa al abrir la boca. Para evaluar la presencia de ruidos articulares, se deben posicionar las manos a ambos lados del ATM y pedir al paciente que abra y cierre lentamente la boca. Para palpar el polo lateral, se deben poner los dedos sobre el ATM y ejercer una presión de 0,5 kg. Se le pide al paciente que abra la boca y se mueven los dedos hacia atrás para palpar el tejido retrodiscal. Luego se mueven los dedos hacia adelante para palpar la sinovial anterior. Primero debemos ver la obstrucción nasal, ojalá con un espejo. Si este se empaña es porque la persona está respirando correctamente, y lo vamos a realizar en ambos lados. Después se le pide al paciente que detecte distintos olores con cada fosa nasal. En este caso utilizamos mentolato y esencia de vainilla. En el examen del nervio óptico, primero vamos a evaluar la agudeza visual. Para eso se le pide al paciente que lea una palabra en un papel a distancia con un ojo y después con el otro por separado. Para evaluar el campo visual, debemos ponernos detrás del paciente y empezar a mover los dedos hacia adelante de manera simultánea a ambos lados de la cabeza. La porción sensitiva del trigémino se explora golpeando suavemente con varillas de algodón en la frente, mejillas y parte inferior de la mandíbula. Se debe evaluar la inervación de la musculatura masticatoria. Para eso hay que pedirle al paciente que apriete fuertemente los dientes mientras se palpa el músculo massetero y el músculo temporal de manera bilateral. Además, se debe comprobar que ambos lados se contraen. Al contactar con la tórula de algodón en la córnea, el paciente debería pestañear. Se debe realizar en ambos ojos. Al aplicar fuerza sobre el músculo, este debería contraer inmediatamente los músculos elevadores.